Elías Cole aprendió dos cosas en su primera semana en la Academia de la Unidad Galáctica. Primero, los antigravitatorios no amortiguan las caídas. Si pesas menos de 70 kilogramos, simplemente notan que te caes al suelo y registran el incidente para el seguro. Segundo, ser el único humano en un grupo de insectoides de 1200 kilogramos, brutos con sangre de lava y una especie hecha completamente de gas calcificado significaba que te convertías en el referente universal de lo frágil, lo subdesarrollado y lo que alguna vez fue un bocado. No se quejó. Al menos no en voz alta. La academia era todo lo que prometían las juntas de reclutamiento de la Tierra. De élite, diversa y orbitando una estrella estable lo suficientemente lejos del núcleo galáctico como para evitar las peores zonas de radiación. Pero nada en los materiales de orientación lo había preparado para lo difícil que era que no lo tomaran en serio cuando sus piernas colgaban de las sillas del aula, o cuando alguien 3 veces más grande que él le preguntaba sinceramente si sus huesos aún eran blandos desde la etapa larvaria. El apodo de Bocadillo se le quedó para el tercer día. Para el sexto día, incluso los instructores lo usaban, sobre todo por accidente, pero no siempre. En el laboratorio de exobiología, el profesor Tornell del colectivo Sixu lo había usado como referencia de tamaño durante una clase sobre la digestión de los aven. Ahora bien, si esta especie ingiriera algo aproximadamente del tamaño del cadete Cole, sí, tú, el humano, esperaríamos la expulsión completa del esqueleto en 30 minutos debido a sus trituradoras internas de queratina. No te preocupes, Bocadillo. Estarías muerto mucho antes. Risas. Elas no rió. Tampoco lloró. Simplemente asintió, se ajustó las gafas y continuó documentando los pliegues del vaso en un espécimen de churro en un frasco como si nada hubiera pasado. Las simulaciones de combate eran peores. La academia insistía en un entrenamiento de calibración interespecies no letal, pero eso no impedía que Elías fuera zarandeado como un saco de dormir en la mayoría de los escenarios. En un combate memorable, un estudiante travípedo llamado V lo levantó por la espalda de su mono y lo usó como arma contra un muñeco de entrenamiento. Técnicamente, fue una violación del código de conducta. Bull afirmó que pensó que Elías formaba parte del montón de equipo. El informe del incidente no registró lesiones permanentes, lo cual era cierto si no se contaban los moretones morados intensos y las 2 costillas rotas. La enfermería confirmó las fracturas tras una tomografía ósea estándar. No requería cirugía, pero le vendaron el costado y le recetaron una faja de compresión junto con analgésicos. Mínimo de 3 a 4 semanas, dijo el médico de la academia, entregándole un gel proteico insípido y un parche antiinflamatorio de baja potencia. Nada de simulaciones físicas y toma más calcio. Eres de constitución frágil. Obedeció casi por completo. Nadie se ofreció a ayudarlo a regresar a clase, aunque el médico murmuró algo sobre reevaluar los estándares de aptitud física para humanos. Al día siguiente, las bromas se volvieron más mordaces. Huesos frágiles, caparazón blando. Un instructor incluso preguntó si la Tierra estaba compuesta principalmente de almohadas. Aún así, Elías permaneció callado y metódico. Estudió con ahínco, tomó notas sobre la fisiología de cada especie, especialmente sobre la estructura muscular y los umbrales de respuesta al estrés. A veces, hacía una pausa en clase y anotaba algo en una libreta privada que no se sincronizaba con ningún sistema público. Una vez, durante una sesión de laboratorio compartida, un estudiante llamado Kensul, de la estirpe Icrine, notó unos símbolos extraños que se desplazaban por la libreta de Elías y le preguntó si se trataba de algún alfabeto terrano primitivo. Código descifrado, dijo Elías sin levantar la vista. ¿Qué estás cifrando?, preguntó Kensul. Elías se encogió de hombros. Información sobre la autorización de mi mascota. Kensul parpadeó con sus 6 ojos. ¿Has traído una mascota?
Elías esbozó una sonrisa evasiva y cerró la libreta. Más tarde, esa misma noche, Elías estaba sentado solo en la sala de observación, mirando una fotografía holográfica. La imagen mostraba una mancha negra en pleno salto, algo enorme, de 4 extremidades, con colmillos y de una belleza impresionante en movimiento, atrapado entre las sombras y la luz de las estrellas. Una etiqueta roja bajo la imagen parpadeaba: autorización de compañero. Retrasada hasta la confirmación del transporte. Exhaló lentamente y pulsó la etiqueta con el pulgar hasta que desapareció. A mediados de semana, la academia anunció su día anual de mascotas, una tradición arraigada. Sirvió como intercambio cultural donde los cadetes exhibieron a sus mascotas domesticadas de sus sistemas de origen. El anuncio se difundió por la red interna y el entusiasmo entre los estudiantes se disparó de inmediato. El comedor resonaba con emoción. «Traigo mi gusano flotante», presumió un cadete de Tornel. «Brilla si le das bolitas de litio. El mío puede plegarse sobre sí mismo y desaparecer durante 2 horas. Ni idea de a dónde va. Creo que es cuánticamente inestable». Elías estaba sentado en silencio a 2 mesas de distancia, jugueteando con su cubo de comida, ignorando el dolor punzante y grasiento de las costillas. «Apuesto a que el de la merienda trae una piedra con ojos saltones». Alguien soltó una risita. «No, no. Uno de esos marrones. ¿Cómo se llaman?» «Hámsteres. Dientes diminutos». Entonces Elías se levantó, caminó hasta el kiosco de registro junto a la pared del fondo e introdujo sus credenciales. La lista de participantes registrados se actualizó. Nueva entrada. Cole, Elías, especie, terrano, compañero, registrado. La cafetería quedó en silencio durante 2 largos segundos antes de estallar en nuevas carcajadas. ¿Vas a participar en serio?, dijo un Moltari de piel púrpura, que le había apodado Spain el King a principios de semana. Alias no parpadeó. Metió un enganche reforzado para la correa en su mochila, la cerró lentamente y dijo con la misma calma, algo así. 2 horas después, la administración de la academia presentó una solicitud de revisión aduanera bajo la categoría de transporte de acompañante peligroso de origen marrón. Un oficial de logística pasó 30 minutos revisando un documento que incluía la frase «Genmodo orgánico sincronizado Apex nivel 5 y anulación del controlador requerida». El oficial solicitó hablar con su supervisor directo. El supervisor lo remitió al registro central. El registro lo marcó para revisión interna. Para entonces, Elías ya estaba de vuelta en su habitación, masajeándose el dolor sordo en las costillas y susurrando en voz baja por un comunicador seguro. «Ya casi llegas, ¿verdad?», murmuró. La voz al otro lado era humana, femenina, profesional. «Aterrizaje dentro de la ventana orbital estándar», dijo. «Hemos confirmado la estabilidad de la sincronización controlada y la integridad del anclaje neuronal. ¿Sigues seguro de esto, Elías?». No dudó. «Sí, está listo». Hubo una larga pausa. «Recuerda, Elías, esto no es tierra. No entienden lo que significa Apex. En realidad no. Lo sé. Y Kaiju solo responderá a ti. Si algo sale mal, no lo hará». Otro silencio, luego una suave exhalación. «Buena suerte, encargado». Se desconectó y se recostó, mirando la tenue proyección de luz estelar en el techo. «Ya casi es la hora», susurró. Sintió la vieja cicatriz sobre su cadera, una fina línea quirúrgica de años atrás, apenas visible ahora. Kaiju había sido más pequeño entonces, aún aprendiendo, aún peligroso incluso para él. Pero ya no. Mañana era el día de las mascotas y Elías Cole, el juguete masticable universal de la Academia de la Unidad Galáctica, estaba a punto de llevar la exhibición a un nivel completamente nuevo.
La arena del Día de las Mascotas generalmente estaba reservada para simulaciones de deportes de baja gravedad, terreno acolchado de pared a pared, blindaje transparente alrededor de las gradas de los espectadores y una cúpula de gravedad calibrada diseñada para imitar los niveles de confort atmosférico de todas las especies asistentes. Pero en el Día de las Mascotas, se transformaba en un carnaval de color, ruido y algún que otro riesgo biológico controlado. Plataformas flotantes zumbaban con olores que desprendían criaturas de gas gigantes. Un estudiante había traído de Pulan 6 una bestia hexápoda que emitía agradables bocanadas florales al asustarse. Otro escoltaba una jaula llena de simbiontes gemídicos y parlanchines, que se fusionaban en fractales complejos al escuchar música rítmica. Era un evento grandioso y extraño, rebosante de orgullo desbordado. Elías estaba de pie en el túnel de preparación, sujetando una correa negra mate que requería el uso de ambos brazos para manejarla. Todavía le dolía el costado, pero esa mañana se había negado a hacerse un escaneo de seguimiento, diciendo que la férula era suficiente. Junto a él, Kaiju estaba sentado. El depredador no se movió, no gruñó, solo observó. Sus ojos ámbar se movían rápidamente entre los drones que sobrevolaban, la multitud parpadeante más allá del arco de entrada y el propio Elías. Medía unos imponentes 2,4 metros de altura hasta el hombro, más si se contaba la espesa línea dorsal de pelaje que se elevaba como una cresta natural a lo largo de su columna vertebral. No llevaba armadura. No la necesitaba. Su pelaje brillaba como la obsidiana, excepto donde unas tenues cicatrices plateadas recorrían su cadera izquierda. 6 colmillos sobresalían incluso con la boca cerrada, perfectamente alineados y limpios. Una pata descansaba sobre el suelo pulido como una mina terrestre sensible a la presión. La correa sujeta a su collar no se tensaba. No hacía falta. En el momento en que sonó el siguiente anuncio, Elías Cole, Taran, acompañado por su compañero registrado Kaiju. La temperatura dentro de la arena bajó 3 grados. Técnicamente no, pero así se sentía. El murmullo del público comenzó a desvanecerse. Elías dio un paso al frente, silencioso como siempre. Kaiju lo siguió, pausado, imponente. Cada paso, un susurro de energía potencial. Los sensores de la arena recalibraron la señal de seguimiento de movimiento y se congelaron brevemente porque nada en el registro coincidía con lo que veían. El tanque andante de pelaje, músculo y devastación silenciosa no estaba en la base de datos esperada, al menos no en la pública. En las gradas, los chistes se quedaron a medias. Varios estudiantes se inclinaron hacia adelante. Otros buscaron instintivamente sus comunicadores o las pequeñas armas que técnicamente no debían cargar. Bull, el que había usado a Elías como arma la semana pasada, se puso tan rígido que las placas de su cuello crujieron audiblemente. El sonido que Kaiju emitió en respuesta no fue un gruñido. Fue más suave, más grave, un recordatorio. Elías tiró ligeramente de la correa. No con fuerza, solo con deliberación. Kaiju se sentó. Y entonces, en ese instante, Kaiju, el híbrido supremo de la zona salvaje restringida de la Tierra, diseñado para la velocidad, la tolerancia al dolor y la obediencia bajo control psíquico, apoyó su enorme cabeza en el regazo de Elías y suspiró. La multitud no jadeó. No respiró. Porque nadie sabía qué pasaría después. Creía que tu especie criaba nadadores decorativos, murmuró alguien en un comunicador privado. Esto no es decorativo, susurró otro estudiante. Los instructores del nivel superior intercambiaron miradas. Uno de ellos, un enjambre cognitivo reticulina llamado IL-4, retrocedió lentamente hacia el túnel de salida mientras emitía una silenciosa señal de emergencia. Era respuesta en 3 segundos. Alerta de seguridad de la academia.
Revisión de clasificación de amenaza potencial. Incumplimiento de la normativa por parte de un compañero no registrado. Drones desplegados. No todos a la vista. Kaiju parpadeó. Y desde el regazo de Elías, bostezó. Sus dientes podrían haber destrozado una viga de soporte de la lanzadera. En lugar de eso, se acurrucó más cerca, con los ojos ámbar entrecerrados, relajado, confiado. El alienígena más cercano, un estudiante de 4 ojos que había traído una esponja psíquica flotante, intentó levantarse y volvió a caer en su asiento, claramente indispuesto. Elías Cole interrumpió finalmente una voz atronadora de instructor, filtrada a través de las comunicaciones y los traductores interespecies. Por favor, indique la clasificación de su compañero para que conste en acta. Elías pulsó un panel de control en su muñeca. Un holograma apareció sobre él. Nombre: Kaiju. Especie base: híbrido terrano, base Fel canadiense. Designación: compañero Apex. Modificación genética de nivel 5. Sincronización emocional. Bloqueo biométrico humano. Responsable: Elías Cole. Nivel de mando. Restricciones de acceso. Puente neural exclusivo. Alma única. Contención militar intransferible. Entrenamiento a prueba de fallos. Origen Luna Prime. Reserva Blackwood. Programa del gobierno terrano. Iniciativa Apex familiar. Echoline. Durante 5 segundos, nadie habló. Entonces, un instructor se metió por una rejilla de ventilación del techo y se quedó allí. Se activaron los protocolos de emergencia. Las luces de la arena se atenuaron. Y no, dijo en voz baja. Kaiju no se movió, ni siquiera un leve espasmo. Encargado, dijo una voz más suave. Jefe médico, un ser alto y anfibio de piel verde suave y movimientos lentos y deliberados. Su compañero. ¿Está estable? Sí. ¿Está sedado? No. ¿Entonces por qué? Preguntó la doctora. Rhys con cautela. ¿No reacciona al aumento del estrés y la sensación de amenaza en la sala? Elías rascó detrás de la oreja izquierda de Kaiju. El híbrido cerró los ojos con placer. Porque sabe que no tengo miedo, respondió Elías. Y porque no he pronunciado la palabra que silenció incluso a los drones de seguridad. Detrás del panel principal de instructores, 3 administradores mantenían una conversación urgente en privado. ¿La Tierra autorizó esto? Siseó uno de ellos. Técnicamente, sí. Miren en la autorización. No es militar. No, pero está registrado en el programa de adiestradores de Blackwood. Superó las pruebas de compatibilidad neuronal. Nadie con un nivel de regulación inferior a 7 puede anular su vínculo de mando. Ni siquiera nosotros. Volvieron a mirar al suelo, donde una criatura del tamaño de un carguero lamía suavemente la mano de Elías como un perrito faldero adormilado. Vamos a recibir quejas. Vamos a recibir emisarios. A 10 metros de distancia, Broll, aún temblando, por fin se armó de valor para hablar. ¿Guardas a esa cosa en tu habitación? Sí. ¿Sola? Sí. ¿Por qué? Elías se giró hacia él, tranquilo, sin pestañear. Porque confío en él. Vlad abrió la boca para responder, pero Kaiju se movió ligeramente. Una pata lo suficientemente ancha como para aplastar una caja se levantó y volvió al suelo con un leve golpe. VL se sentó de nuevo. El resto del día de las mascotas transcurrió en silencio. Los demás estudiantes presentaron a sus mascotas según lo previsto, pero la atención fue escasa. Incluso la medusa psíquica que recitaba poesía fue ignorada. Al final del evento, Kaiju fue declarado oficialmente bajo contención estable, aunque el informe incluía 14 salvedades, 12 alertas y una recomendación para añadir un perímetro a prueba de fugas a todos los futuros eventos con mascotas de la Academia.
Más tarde esa noche, en la enfermería, un estudiante alienígena llamado Hexar llegó con un alto grado de ansiedad. Al parecer, durante el evento, intentó activar un campo de contención cerca de Elías por precaución. La bobina de retroalimentación falló, golpeándole el hombro izquierdo y dislocándoselo. Para la siguiente rotación, los murmullos habían cambiado. Elías seguía vistiendo el mismo mono reglamentario de la academia. Seguía caminando con esa postura erguida y silenciosa, seguía sentándose al borde de su asiento en la cafetería como si las sillas no estuvieran hechas para alguien con una columna vertebral que solo se flexionaba en dos direcciones. Su bandeja seguía teniendo los mismos bloques nutritivos y el mismo sustituto de té tibio. Nada de eso había cambiado. Pero ya nadie lo llamaba bocadillo. Lo llamaban cuidador. No lo decían en voz alta, sino más bien como un título murmurado con la cuidadosa reverencia de una advertencia. La etiqueta. Los cadetes lo evitaban, no por miedo a Elías, sino a lo que pudiera estar durmiendo en la habitación contigua. Incluso el enorme bloque de músculos que una vez había levantado a Elías en medio de una simulación de combate, le dedicó un leve asentimiento al pasar. ¿No era una disculpa? No exactamente, solo la clase de tregua silenciosa que un depredador le ofrece a su guardián. Esa semana, Elías notó varios cambios sutiles. Para empezar, las sillas de la cafetería cerca de él comenzaron a ajustarse automáticamente. Probablemente solo era una actualización del sistema, pero ahora los respaldos se adaptaban a su columna y la mesa bajaba a una altura más cercana a la de una persona sentada. La última vez que había comido sin que sus rodillas chocaran contra la parte inferior de la mesa había sido en la tierra. Segundo, su equipo de laboratorio ya no lo usaba como unidad de medida. Nada de comentarios sobre su fragilidad, ni bromas sobre su fragilidad ósea. En cambio, Kensul, el mismo que una vez se burló de sus notas de cifrado, ahora le hacía preguntas detalladas sobre la fauna terrestre. Así comenzó todo esto durante una tarea conjunta de ecología. Es un híbrido, ¿verdad? Un depredador creado artificialmente. Elías levantó la vista de sus notas. Es descendiente de líneas depredadoras naturales. Pero sí, está Genod, diseñado para crear vínculos, no para obedecer. Hay una diferencia. Sigues llamándolo compañero, pero es más bien un arma. No es un arma. Es mi responsabilidad. Kensel golpeó con una garra el borde de su tableta. En tu planeta los crían como mascotas. Elías se encogió de hombros. Algunos construyen drones de guerra. Nosotros descubrimos cómo inculcarles lealtad desde el nacimiento. Al otro lado de la sala, un destello de pelaje iridiscente pasó flotando por la ventana de observación. Kaiju, actualmente restringido a la zona de hábitat de compañeros, tenía su propio recinto. La normativa de la academia lo exigía. Pero Elías lo visitaba 2 veces al día, no por obligación, ni por rutina, sino por algo más. Una tarde, durante una conferencia sobre fisiología del estrés, un investigador visitante del CPS Médico Galáctico presentó una diapositiva con datos sobre la resistencia física de cada especie. El gráfico utilizaba un índice de resistencia codificado por colores basado en las capacidades regenerativas y el dolor, umbrales y capacidad de supervivencia en combate. Los humanos ocupaban el 4.º lugar desde abajo, por debajo del promedio debido a su escasa resistencia dérmica, baja densidad ósea y redundancia interna moderada, explicó el investigador, aunque sorprendentemente robustos en tolerancia al trauma endocrino. Véase aquí, reacciones de adrenalina hasta un 500% por encima del nivel basal bajo estrés. Elías levantó la mano. El gráfico tiene en cuenta el condicionamiento psicológico derivado de la exposición a los depredadores extremos. El investigador parpadeó. ¿Perdón? En la Tierra, algunos crecemos entrenando con compañeros depredadores, biológicos,
no máquinas programadas. ¿Cómo afecta eso al índice de fragilidad? La sala quedó en silencio. El investigador ajustó su gráfico, desplazándose manualmente por las subcategorías. Ah, ahí está. Bajo el programa de simbiontes extremos. Bueno, eso es una anomalía. Hizo una pausa. Esta entrada se reclasificó como un índice de contingencia de nivel 7. Kensul se inclinó hacia Elías. Eso está 2 niveles por encima de las parejas de simbiontes de alto riesgo. Elías no respondió. Ya estaba escribiendo algo en su libreta. Un diario personal. Marcado con marcadores de sincronización neuronal. Privado. 3 días después, Kaiju gruñó por primera vez. Sucedió durante una sesión de estudio nocturna en la zona de compañeros. Elías había estado ejecutando algoritmos de mapeo de comportamiento en su tableta, observando patrones de deriva neuronal y modulación del estado de ánimo durante simulacros de amenazas. Kaiju se acurrucó a su lado, con las orejas erguidas y girando, los músculos ondulando bajo su pelaje negro azabache. Entonces llegó el sonido, bajo, gutural, no hostil, protector. Un estudiante se había acercado demasiado a un alumno de primer año recién ingresado. Curioso, ingenuo, inconsciente. Kaiju se irguió, su cuerpo ondulándose en un movimiento suave y aterrador. El estudiante se quedó paralizado. Solo quería ver. Elías levantó una mano. «Quédate quieto». El estudiante obedeció al instante. Kaiju no se abalanzó. No mostró los dientes. Simplemente se interpuso entre Elías y el recién llegado. Cola baja, respiración tranquila, mirada fija. La tensión se rompió cuando Elías susurró una frase. 3 palabras. «No hiciste nada malo», dijo Elías, pero no le gustan los acercamientos repentinos. «Lo siento. No quise decir eso». «Lo sé». Kaiju observó, pero permaneció inmóvil. «Es que, no pensé que algo de la Tierra pudiera tener ese aspecto». Elías esbozó una sonrisa forzada. «La mayoría de la gente no lo cree». El estudiante retrocedió lentamente y se marchó. Kaiju se relajó un instante después, exhalando profundamente por la nariz y volviendo a su lugar de descanso. «Buen chico», murmuró Elías, apoyando la mano tras una oreja. El verdadero cambio se produjo después de que la academia revisara sus políticas sobre compañeros. Tras el incidente del Día de las Mascotas, ahora conocido discretamente como el evento Kaiju en la documentación interna, la Junta Administrativa convocó una sesión de emergencia. Su informe incluía una matriz de amenazas de especies actualizada. Anteriormente, las formas de vida terrestres se habían clasificado como peligro de nivel 3, amenaza no persistente, al mismo nivel que las bestias salvajes de lunas ricas en oxígeno. Ahora, los híbridos terrícolas tenían su propio nivel, contingencia de nivel 7, biológico sincronizado de élite. Junto con la reclasificación, surgió un nuevo requisito. Cualquier estudiante con unos compañeros terranos con una clasificación Genod 4 o superior ahora requerían auditorías de sincronización diarias y análisis de deriva emocional. Elías cumplía con todas ellas en silencio, metódicamente, sin faltar jamás a una sesión. Los auditores no encontraron nada inusual. Ni picos de agresividad, ni lapsos de control. En todo caso, la sincronización de Kaiju con Elías era demasiado perfecta. Como si no solo estuvieran unidos, sino alineados a nivel neurológico. «No necesita órdenes», explicó Elías una vez durante una revisión. «Solo necesita que yo esté bien». El auditor levantó la vista. «¿Qué pasa si no estás bien?». Elías no respondió. Tampoco Kaiju, que permanecía sentado a 3 metros de distancia, con la mirada fija en el monitor de frecuencia cardíaca del auditor. Ese día, la revisión concluyó antes de tiempo.
Al final de la segunda semana, la academia se sentía diferente. No temerosa, sino más bien equilibrada. Elías notó que se le acercaban con más frecuencia, pero no por los motivos que esperaba. Un estudiante de la Canarí, basada en silicio, se le acercó durante el almuerzo. «Encargado Cole», dijo en voz baja. «Creo que he juzgado mal a tu especie». Elías alzó la vista, con una ceja alzada. «No sois como imaginaba. Ni vuestro mundo». Elías bebió un sorbo de té. La mayoría piensa que la tierra es blanda porque somos un error común. Los canarí dijeron, asumimos que fragilidad significaba debilidad. Elías no sonrió, pero su voz se volvió cálida. Las cosas frágiles aprenden a ser cautelosas. Las cosas cautelosas aprenden a sobrevivir. Hizo una pausa y añadió, a veces esa es la diferencia entre lo inofensivo y lo peligroso. El último mes del primer semestre de Elías Cole en la Academia de la Unidad Galáctica transcurrió con una tensión contenida. No la que precede a un desastre, sino la que surge cuando toda una institución recalibra su comprensión de una especie. El nuevo libro de texto sobre relaciones interespecies, recién revisado y publicado antes de lo previsto, incluía ahora un recuadro titulado Protocolos de la Deidad Suprema Terrana, Contención versus Cooperación. Presentaba una foto de un Kaiju en pleno vuelo junto a Elías, tomada durante una prueba de sincronización conductual. Elías no la había autorizado, pero tampoco la cuestionó. Debajo de la imagen había una advertencia. Todos los compañeros terranos con GenMod superior a 3 debían considerarse emocionalmente condicionados, no adiestrados. El silencio no debía interpretarse como docilidad. Nadie lo discutió. En las semanas siguientes, Elías fue invitado a hablar, no oficialmente, no como conferenciante, sino informalmente. Al principio, solo se trataba de un estudiante curioso por aquí, un instructor cauteloso por allá. Luego llegaron solicitudes de cadetes de xenopsicología, y después de tácticos militares que estudiaban la respuesta a amenazas no digitales. Incluso el programa de biología de compañeros, que previamente había vetado los modelos de vínculos de pareja terranos, solicitó discretamente sesiones de observación. Elías aceptó, pero con sus condiciones. Nada de tranquilizantes, nada de jaulas, nada de analogías falsas. Kaiju no sería tratado como una herramienta. No era un arma, ni una lección. Era el compañero de Elías, y aún estaba en desarrollo. No todo fue fácil. 2 semanas antes de los exámenes finales, durante una simulación de tormenta en la cúpula de la biosfera, un ciclo meteorológico automatizado falló. Las fuertes ráfagas de presión desestabilizaron las barreras internas contra el viento de la cúpula, provocando el colapso parcial de las barandillas de observación sobre la zona de simulación. 3 estudiantes cayeron. Uno de ellos, un alienígena con aspecto de pluma del mundo de baja gravedad elixir, sufrió una luxación de cadera y una fractura de muñeca. Los otros 2 sufrieron contusiones. Nada grave, pero la caída del metal, el ruido, el repentino pánico del sistema, todo ello activó la respuesta protectora de Kaiju. En ese momento se encontraba en la zona de simulación con Elías, realizando pruebas de movimiento sincronizado. Un segundo antes, trotaba tras su guía. Al siguiente, había atrapado a una estudiante en el aire con sus mandíbulas. No la sujetó con fuerza, no la mordió, la atrapó suavemente, como si fuera un huevo. Elías reaccionó de inmediato, pronunciando la frase de control que restableció la concentración de Kaiju y lo puso de nuevo en alerta. La estudiante, aturdida pero ilesa, fue liberada en sus brazos. Aún temblaba, pero estaba viva. La enfermería la revisó en 1 hora. Solo tenía un shock y un esguince de tobillo. Pero las imágenes se viralizaron en la red privada de la academia.
3 segundos de movimiento, un destello de pelaje negro, un grito, un aterrizaje suave, y luego Kaiju recostando la cabeza en el regazo de Elías como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, el tono de la academia cambió por completo. Una semana después, la propia rectora Derel convocó a Elías a su despacho. Derel era un ser cristalino, alargado y facetado. Sus pulsos de luz internos se sincronizaban con sus patrones emocionales. Cuando Elías entró en la habitación, con Kaiju a su lado, los pulsos se ralentizaron, no por miedo, sino por respeto. Señor Cole, dijo. Cada sílaba se filtró a través de su modulador de voz. He revisado las imágenes. Lo he revisado todo. Elías no se sentó hasta que ella le indicó un asiento adaptado a su postura. No habló primero. Seré sincera, dijo Derel. Su admisión fue polémica. No por su rendimiento. Sus calificaciones están muy por encima del promedio, sino porque su especie nos desconcertó. Elías asintió una vez. Somos buenos en eso. Inclinó la cabeza. Nos has hecho reconsiderar muchas cosas sobre clasificación, suposiciones y confianza. Kaiju, tumbado junto a la silla de Elías, bostezó. Dora se inclinó ligeramente hacia adelante. Me gustaría ofrecerte un puesto provisional de asesor, no como instructor, sino como enlace, un puente entre las ciencias del comportamiento terrícolas y nuestro programa de integración de compañeros. Elías vaciló. Todavía soy de primer año. Sí, pero eres el único cadete de primer año cuyo compañero provocó una reevaluación galáctica del potencial de riesgo biológico de la Tierra. Miró a Kaiju. El híbrido parpadeó, completamente desinteresado en la burocracia galáctica. Lo consideraré, dijo Elías. Bien. Es todo lo que pido. Al darse la vuelta para marcharse, Derel añadió, una última pregunta, señor Cole. Elías volvió a mirarlo. ¿Alguna vez se siente inseguro por ser tan pequeño entre tantos que no lo son? Hizo una pausa. No, ya no. Kaiju se puso de pie de un solo movimiento, silencioso como el campo gravitatorio, y salieron juntos. Los exámenes finales llegaron y se fueron. Elías sacó la máxima nota en sistemas bioculturales, quedó cuarto en ética neuronal y presentó un proyecto de análisis de comportamiento titulado Autonomía simbiótica en criaturas ápice con vínculos emocionales, que provocó que el departamento programara una revisión. El último día del trimestre, justo antes de partir para las vacaciones de mitad de ciclo, Elías regresó a la zona de hábitat de los compañeros para una revisión final. El recinto de Kaiju había crecido. Paredes más altas, terreno más profundo, incluso una piscina de aguas termales importada de una de las lunas exteriores de la academia. Y, sin embargo, como siempre, Kaiju prefería acurrucarse cerca de la entrada, cerca del camino que Elías recorría cada día. No estaba tras un cristal, no llevaba correa. Simplemente esperaba. Elías entró, se agachó y le rascó detrás de la oreja al híbrido. ¿Listo para ir a casa? Kaiju resopló suavemente, con el aliento cálido en la palma de su mano. El transporte sale en 2 horas. Ya he tramitado tu autorización. Un vuelo, y luego 2 horas en criogenización. Estaremos de vuelta en la reserva al atardecer. Una pausa. Es hora de descansar para ambos. Se puso de pie, se giró y se detuvo al ver a Kensu esperando fuera de la puerta del recinto. Eli Crine sostenía una pequeña tableta de datos. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Solo quería darte las gracias. Elías arqueó una ceja. ¿Por qué? Por cambiar lo que creíamos saber. Kensu señaló a Kaiju por demostrar que algo no tiene que ser controlado para ser de confianza. Que estar vinculado no significa estar roto. Elías sonrió levemente, cansado. Gracias. ¿Volverás el próximo ciclo? Lo intentaré.
Kensu hizo una pausa, dubitativo. ¿Qué pasa si alguien más intenta manejar uno de esos? La sonrisa de Elías se desvaneció. No con mala intención. No lo harán. En la bahía de salida 7, Elías abordó el transporte de largo alcance con Kaiju caminando justo detrás. El equipo de carga les dio espacio. Un técnico dejó caer su herramienta y murmuró algo sobre ansiedad por proximidad de depredadores. Elías fingió no oírlo. Kaiju se acurrucó en su criocápsula personalizada casi sin que nadie se lo pidiera. La cámara reforzada se parecía más a una guarida que a una perrera. Selló herméticamente. El oxígeno circulaba suavemente. Los monitores de sincronización parpadeaban en verde. Elías se acomodó en su cápsula. Los sensores registraban sus constantes vitales. El puente neuronal se desconectó temporalmente por seguridad durante el trayecto. Mientras la cámara comenzaba su suave ciclo de enfriamiento, Elías susurró: «Buen trabajo en este turno, amigo. Nos vemos cuando aterricemos». La tapa se selló. Afuera, el manifiesto de la nave etiquetó automáticamente el vuelo. Pasajero, Elías Cole. Especie, terrano. Lista. Manifiesto del acompañante cadete. Kaiju nivel 7 Apex sincronizado. Debajo, un único código de autorización centelleaba en la pantalla. No separar. De vuelta en la Academia de la Unidad Galáctica, el apodo Bocadillo nunca más se usó. En su lugar, en cada pasillo, en cada base de datos,